Gracias una vez más por estar con nosotros en este programa, que lo hacemos con la intención de que usted tenga conocimiento de lo que en cualquier día nos puede ocurrir y tener las respuestas suficientes para enfrentar esa situación. Y una de esas situaciones que comúnmente se está generando en bastante número, ha elevado últimamente la estadística, es la delincuencia callejera. Nos enfrentará sin quererlo, no solamente al golpe emocional o económico del asalto, del robo, de lo que sucede en la calle, sino que nos va a enfrentar a un sistema judicial que nos va a salir al encuentro, tanto la policía como la fiscalía. Se encuentra con nosotros la especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, la doctora Mónica Manuela Vargas. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias a ti, María Josefa, por la invitación. Antes de seguir en esta conversación, quisiera, Mónica y amigos, presentarte el reportaje que nuestra reportera Lency nos ha elaborado para un poco comprender cuál es la situación y el número de víctimas que por el tema de delincuencia callejera tienen que enfrentarse a la justicia ecuatoriana. Aquí va. Asesinan con 12 disparos a directora de cárcel de mujeres y con 13 disparos matan a hombre en el sur de Guayaquil. Estos son varios titulares que reportan los principales diarios del Ecuador de asesinatos al estilo sicariato. Y es que según datos de la Policía Nacional, en motos se cometen la mayoría de actos delictivos. La forma de utilizar este vehículo era muy lógica por parte de estos grupos delincuenciales o estas personas, porque el que va conduciendo evidentemente está preocupado de que llegar al lugar donde han seleccionado previamente, y el que está atrás es el que hace todo el tema del caso del sicariato, el caso del robo, porque él tiene la facilidad de bajarse, cometer el hecho delictivo y subir. Es por esto que se prohibió la circulación de 2 hombres en moto a partir de las 19 horas, medida que según el coronel Ángel Zapata ha dado buenos resultados. En el noroeste de la ciudad, otra forma común que utilizan los delincuentes es el robo en buses. De acuerdo a los datos estadísticos, que 200.000 personas entre las 7, 8 de la mañana utilizan el transporte público. Esto evidentemente hace que la delincuencia vea y sienta que es un momento para que la oportunidad del delito se pueda consumar. La seguridad es un asunto importante para el bien de la sociedad. Solicitamos una entrevista a la Gobernación del Guayas para hablar de este tema, pero no obtuvimos respuesta a pesar de las constantes llamadas y mensajes que realizamos. La delincuencia en las calles causa preocupación y hasta miedo en la ciudadanía. Saliendo para el trabajo en la madrugada, porque trabajo muy temprano, también me asaltaron, me quitaron mis pertenencias, documentos, todo. Sí conozco a compañeras que han sido víctimas de secuestro express y también asaltos en las calles. A mi padre dejó el carro parqueado fuera de la casa y cuando salimos ya habían roto las ventanas para llevarse la memoria y lo que había en el carro. La sociedad se enfrenta a diario al temor de ser asaltados en los semáforos, al salir del trabajo, a tomar un taxi en la calle y hasta al llegar a sus hogares. Reportó para Max TV, Lency Rodríguez. Bueno, como vemos, todo lo que nos cuenta Lency, el tema de la delincuencia callejera cada vez se hace más sofisticada y por lo tanto más pesado y un reto mayor a la justicia. Vamos por el principio. Mónica, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer, legalmente hablando, inmediatamente después de ser asaltada? Bueno, a ver, María Josefa. Cuando una persona ha sido víctima de cualquier tipo de delito, sea robo, secuestro, sicariato, cualquiera de estas modalidades delincuenciales, lo lógico siempre va a ser, o la intuición va a ser, presentar una denuncia en la fiscalía. ¿Sí? Una vez presentada la denuncia en la fiscalía, la víctima deja en manos de la fiscalía y de la función judicial la investigación y la consecuencia que tendría la sentencia para estos tipos que cometieron ese delito. ¿El fiscal es quien investiga o el fiscal le pide a la policía que realice investigaciones? Bueno, lo lógico es que la fiscalía investigue, pero como la fiscalía es tan pequeña comparada con la fiscalía por mandato legal puede ordenarle a la policía que realice la investigación. La policía también tiene un departamento de investigación, por eso hay agentes investigadores.
Hay agentes aprensores que son los que aprenden a los delincuentes. Una vez que son aprendidos es que pasado a la fiscalía para que la fiscalía investigue y la fiscalía pues ya inicie en forma legal la formulación de cargos, que es cuando ya se inicia un proceso, y de ahí pasa también a manos del juez para que el juez como garantista pueda o no al final de todo un proceso condenarlo o no al delincuente. Una de las cosas que se queja la gente, la ciudadanía en general, es que no avanza la fiscalía. Y acabas de decir que la fiscalía es algo muy pequeño, la policía es más grande, pero parece que a veces tampoco alcanza el número de policías para investigar. No, a ver, esto tiene su historia, su forma de hacer, ¿verdad? Yo pienso que si la delincuencia ha crecido es porque la justicia no ha sido eficaz. ¿Qué significa eficacia? El sistema no ha sido eficaz. ¿Qué significa aquello? Simple y llanamente que no ha llegado a las manos de ese delincuente lo que le corresponde, en este sentido una sentencia condenatoria. Te digo por qué. Porque realmente lo que hace la policía es investigar. Le corresponde a la fiscalía investigar. Y una vez que la fiscalía ha investigado debidamente, va a encontrar que esa persona probablemente haya cometido ese delito y el juez se encargará de lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino? Muchos de los procesos se quedan en el camino. Muchos de los procesos no llegan a sentencia. Entonces, como no llegan a sentencia, no tienen lo que en justicia le corresponde. Entonces, aquel delincuente que generalmente roba todos los días, o aquel personaje que mata con un sicariato, va a decir, a mí no me pasa nada. Y esa es la historia de nuestro país. ¿Y el juez? Un país que no pasa nada. El juez no puede hacer absolutamente nada si el fiscal al final de cuentas no acusa. Entonces, de alguna manera, el juez tiene que pagar las consecuencias, especialmente a veces hasta titulares de la prensa. Los jueces han dejado salir delincuentes, los culpables son los jueces. Pero en esa salida o en esos juicios sin sentencia, por lo que veo, hay una cadena entonces de responsables. Todos. Esto tiene que ser un trabajo coordinado. Policía, fiscalía y juez. Es decir, si no se trabaja coordinadamente no van a encontrar resultados. Y te digo por qué. Porque la eficacia del sistema es aquel que esa persona frente a un delito debe haber una sentencia. Si no hay una sentencia, se queda lo que comúnmente pasa, que es la impunidad. Y la impunidad es la ineficacia del sistema. Y la impunidad es lo que trae que la delincuencia continúe o que se incremente. Uno de las otras quejas de la ciudadanía antes de pasar a esta ineficacia de la justicia que no logra sentenciar al culpable es que se repiten algunos delitos en la misma calle y a la misma hora. Entonces todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que incluso que el que vende flores, el que vive en la esquina, sabe, ese es el que roba, ese es el que asalta, ese es el que espera que está en semáforo en rojo, y que si la gente de la calle lo sabe, ¿cómo es posible que la policía no lo sepa? ¿Crees que tal vez exista agentes de policía que saben mucho, que participan de alguna manera en este tipo de actos y que por eso también se frenan ciertas investigaciones? Yo no quisiera pensar en aquello. Yo pienso que lo que pasa en Guayaquil, como pasa en la mayoría de las ciudades grandes de todo el mundo, es la existencia de bandas delincuenciales. Y definitivamente acabar con una banda no es tarea fácil, es una tarea de investigación, es una tarea de sincronización de investigación, de tal suerte que cuando de nada te vale coger a uno, si la banda, ese uno que ya está preso, lo va inmediatamente a reemplazar. Es decir, tiene que acabar con la raíz. Muchos dirán, pues se debe a que no hay trabajo, no hay empleo, alguna cosa de esa. Puede ser, sí, eso es una causa, pero también la causa se debe a que estos delincuentes simple y llanamente no van donde tienen que estar, que es la cárcel. Y hay gente también, víctimas, testigos de ciertos hechos que tienen que protegerse, porque estas bandas pues funcionan de una manera tan agresiva, tan organizada, que esa víctima o ese testigo puede correr peligro. Lo vamos a tratar, los testigos protegidos, cuándo se debe pedir o no protección, después del siguiente corte. Quédese con nosotros.
Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Esforzarse merece un mejor sabor. Y en Papa John's sabemos de esfuerzo, porque seleccionamos los vegetales más frescos y los cortamos a mano para entregarte una mejor pizza siempre. Papa John's, ¿a qué sabe tu esfuerzo? Si no hemos sido nosotros, ha sido alguien muy cercano que ha sido víctima de la delincuencia callejera, que por lo que estamos viendo, tanto el reportaje como lo que nos dice nuestra invitada, ya dejó de ser tal. Ya esa palabra hay que cambiarla por una delincuencia organizada. Y esa delincuencia comete hechos que a víctimas y a testigos nos puede poner en peligro durante todo el proceso. Mónica, ¿cuándo y cómo se califica un testigo como protegido? A ver, para ser un testigo protegido, muchos podemos ser testigos de delitos, yo, tú, cualquier persona. La palabra protección es calificada de acuerdo al nivel de conocimiento que tengas con relación al hecho y de acuerdo al delito en sí, porque yo puedo ser testigo de un delito de estafa que no tiene ninguna preponderancia o importancia que corra peligro en mi vida. El testigo protegido es cuando tú conoces de la noticia de un delito, conoces muchos detalles, pero ese delito o ese crimen es tan peligroso que tú, al delatar lo que sucedió, corres peligro. De tal suerte que no cualquier persona puede ser un testigo protegido. Tiene que cumplir ciertos requisitos y la Fiscalía tiene que calificar los efectos de que te den esa protección. Repito, por ejemplo, un asesinato. Es un delito, es un crimen contra la vida, ¿me explico? Entonces, eso sí puede correr peligro que tú sepas, pero luego cualquier otro delito, un delito de injurias, no corres ningún peligro. De tal suerte que testigo protegido no puede ser cualquiera. Y la víctima igual. Las víctimas también pasan por esa duda de saber si es que yo puedo o no puedo denunciar un delito. Yo, por ejemplo, también he sido víctima de delitos. La semana antepasada me asaltaron en una zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Me asaltaron con armas, con dos personas. Y uno piensa, a veces, en ocasiones, cuán fácil sería ir, denunciar, ver las cámaras, las fotos para decir, esta persona me robó. Entonces, uno cumple con la denuncia y el resto ya es la Fiscalía. Pero hay que ver, por ejemplo, en este caso, si yo puedo ser víctima que necesita protección, yo creo que no. Entonces, no cualquier persona cumple con ese requisito para que le den esa protección. Cuando preguntaba el tema de la protección, siempre inicialmente pensé en las víctimas de secuestro express, porque de alguna manera
tienen a las víctimas por un rato, horas. Escuchan su voz, tal vez ven su mano, algunos, pues como están manejando, se están moviendo, pues su rostro seguramente está destapado. Ese caso, por ejemplo, ¿cabe a la víctima solicitar protección? Sí, en ese caso sí. Es decir, no solamente tiene que ser un delito contra la vida. También puede ser, por ejemplo, si es un delito de estafa masiva, donde hay muchos intereses en los cuales yo puedo ir y decir algo preponderante que al culpable lo termine siendo más culpable, quizás, y ese es un personaje muy peligroso, también puedo correr yo peligro mi vida. Lo que te quiero decir es que más allá de cualquier circunstancia, depende del tipo de delitos, pero también depende de la peligrosidad de aquellas personas que están siendo investigadas. Es decir, entonces la Fiscalía va a decir, ¿por qué cree usted que puede ser protegida? Yo puedo decir, porque el responsable de aquel delito es un delincuente que es muy conocido porque ha cometido este y este delito, y puede ser que no tenga reparos en también seguir cometiéndolo contra mí, de tal suerte que yo le tengo temor porque mi vida corre peligro. Es decir, siempre que la vida corra peligro va a tener esa protección estatal. Y hablando de protección estatal, también entonces nos toca, o me recuerda, hablar de responsabilidad estatal. Se presenta la denuncia, la Fiscalía le pide a la policía que haga la investigación, pasa todo este proceso investigativo ante los jueces y los jueces no declaran culpable a nadie, no se termina el juicio con sentencia. La ciudadanía, si quiere, puede demandar al Estado, digo yo, por una mala administración de justicia. En este caso, volviendo al primer tema, Mónica, y como para subrayarlo y cerrar este tema del proceso, los responsables son desde la Fiscalía, la policía, y el juez de alguna manera quedaría impune de esta responsabilidad, o el juez puede decir, ojo, si tu fiscal y tu policía no han hecho nada, este ciudadano quiere demandarnos a nosotros por una ineficiencia de justicia, te regreso el proceso para que investigues bien, o algo por el estilo, para subsanar en ese momento las cosas. ¿Cabe eso? A ver, la responsabilidad tiene sus fases. Si la policía hace una buena investigación, probablemente la Fiscalía hará una buena instrucción y probablemente el juez dictará una buena sentencia. Allí no hay problema. Pero, por ejemplo, si la policía hace una mala investigación, el fiscal no tendrá formas o mecanismos para poder acusar y por lo tanto el juez no dictará aquella sentencia. Pero, por ejemplo, la responsabilidad es cuando la policía, que por cierto siempre se pasa quejando, hace una buena investigación. La Fiscalía, por ejemplo, hace una buena instrucción, pero el juez considera que toda esa investigación no es suficiente como para condenar. Ahí podríamos estar pensando que algo ocurrió en el camino, o al revés. Si la policía hace una buena investigación, la Fiscalía considera que no tiene elementos para hacer una acusación, ¿verdad? El juez no podrá hacer absolutamente nada, porque tú debes conocer que si el fiscal acusa, el juez puede o no puede condenar o llamar a juicio. Pero si el fiscal no acusa, el juez está atado de manos a efecto de llamar a juicio, condenar o absolver. Es decir, siempre este tema de la investigación de delitos va a estar en manos de la Fiscalía. Generalmente yo puedo pensar que la carga realmente está en la Fiscalía. El juez es garantista y el juez va a hacer o va a decidir en parte de lo que el fiscal investiga, y solamente cuando considera que la investigación no cumple con ciertas garantías puede decir, aquí algo pasa y aquí no va a pasar esto. Nada más. Entonces, lo que sucede es que en todo el trayecto del proceso, eso está en manos de la Fiscalía. Y en esta trenza de responsabilidades, policía, fiscalía y jueces, ¿existe algún órgano que vigile desde el principio hasta el final? Un órgano disciplinario que diga, cuidado, esta investigación nota ineficiencia, cuidado los tiempos con los fiscales, cuidado los jueces. ¿Existe esa? Sí, a ver, en parte la ley da tiempos. Yo creo que eso es importantísimo, que la ley da tiempos, porque antes no existían los tiempos y el juez y la Fiscalía se podía demorar el tiempo que quiera. Hoy, gracias a Dios, hay tiempos y eso hace que la justicia tenga más celeridad.
El organismo que controla el cumplimiento, llamémoslo así, es el Consejo Nacional de la Judicatura, que hay en cada provincia, y ellos se encargan solamente y únicamente frente a reacciones o a denuncias o quejas de la ciudadanía. Es decir, que mañana más tarde un ciudadano víctima de la delincuencia nota que algo no está funcionando en este camino de trenza donde amarra la vida, la amarra a estos tres personajes para obtener justicia, puede presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, tanto del fiscal, tanto de los jueces. Con toda tranquilidad puede ir al Consejo Nacional de la Judicatura y quejarse motivadamente de por qué él cree que el juez o el fiscal no ha actuado como lo dice o lo establece la ley. Y en ese sentido, le inician al juez o al fiscal un sumario administrativo a efectos de poder un poco decirle al juez o al fiscal, cuidado, las cosas se tienen que hacer como la ley establece que se hagan. Nunca por la resolución, siempre por la forma o el procedimiento de cómo llevan la investigación. Gracias, Mónica, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, ¿verdad? Tenemos que despedirnos, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, ya volvemos, quédese con nosotros. Te olvides. Los esperamos en Max Valores todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de Max TV Online. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Mónica Manuela Vargas. Mónica, en el tema penal hay dos cosas nuevas. Uno, el uso de grilletes y un código orgánico penal nuevo que tiene vigencia hace 2-3 años. ¿Han servido estas dos cosas? ¿Crees que han sido eficientes? ¿Ha mejorado la situación? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal que funciona desde el año 2014, ¿verdad? Exactamente desde el 11 de agosto del 2014, yo creo que sí ha servido porque primero nos pusimos dentro de las nuevas tendencias del derecho penal moderno y segundo trajo ciertas modalidades que probablemente para cierto porcentaje de ciudadanos no funciona, pero para otros sí. El famoso grillete electrónico es una modalidad que se usa mucho en otros países y que yo siempre he dicho que cada cosa de acuerdo al país en que está y de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Nosotros fuimos testigos de la semana antepasada de que a un ciudadano lo detuvieron robando, creo yo, y tenía las sorpresas que tenía, era una de las personas beneficiadas con el famoso grillete. Digo beneficiadas porque ¿qué es el grillete? Tú puedes estar en libertad, pero con ese famoso dispositivo que es una especie de control a efectos de que sepan dónde estás, por dónde andas y qué estás haciendo, ¿verdad? La sorpresa fue aquella, te digo la verdad, para mí no fue ninguna sorpresa. Yo siempre dije que este grillete que es muy común probablemente en países muy avanzados, en nuestro caso, no se iba a dar aquello. ¿Por qué? Porque nuestra falta o nuestra digamos falla en el sistema judicial es porque nosotros no tenemos un sistema eficaz. ¿Eso qué significa? Que en vez de que ese personaje esté
cumpliendo una orden de prisión con un grillete y simple y llanamente lo pongo con una sentencia condenatoria dentro de la cárcel a efectos de que cumple una condena. Lo que habría que ver en los porcentajes es que si las personas son condenadas, cumplen una sentencia, supongamos de 3, 5 años, salen si vuelven a cometer o no el delito. Eso es una cosa. Distinto es aquella persona que entra a la cárcel con una prisión preventiva, se cumplió el año sin sentencia, le revocaron la prisión o alguna otra cosa y sale a cometer otro delito. Te aseguro que en uno y en otro, en una u otra forma, siempre va a volver a cometer el delito la persona que entró a prisión preventiva y le revocaron o cumplió el año sin sentencia. ¿Por qué? Porque esa prisión preventiva es preventiva, no tiene una condena. Entonces yo te aseguro que los índices o las estadísticas van a salir que esa persona condenada va a pensar 3 o 4 veces en volver a cometer el delito. Luego, por eso que encontramos dentro de nuestro sistema judicial a muchas de las personas que están siendo procesadas, que no tienen una sentencia y que son reiterativos en la comisión de delitos. Esto se da mucho en los famosos delitos que son muy repetitivos, por ejemplo el robo. Pero entonces la ineficiencia también pasa por el control. Podemos tener una gran tecnología de grillete, pero el control no logra evitar que se cometa el delito, porque esta persona ya ha entrado y salido 17 veces. Es que tú no controlas que cometa o no cometa el delito, tú controlas a la persona, pero precisamente eso, aquella persona que está con un grillete o aquella persona que tiene una prohibición de salida del país como una medida, no le hace mella a esa persona esa medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha de nuestra gente, muchos de nuestros delincuentes ni siquiera van a la ciudad de Quito, no salen. Entonces, ¿qué medida puede ser una prohibición de salida del país si en su vida han salido del país? ¿Qué medida puede ser tener un grillete electrónico si ellos usualmente, que es una molestia, puede ser una molestia para una persona que tiene otro tipo de nivel intelectual, alguna de estas, que eso sí puede ser una afrenta incluso para ellos? Pero luego un personaje que nunca ha trabajado, que no ha estudiado, que tiene un nivel por debajo de lo normal, no va a hacer ninguna medida si en su vida siempre han sufrido. Entonces, eso o por lo no menos es ninguna cometen molestia. delitos en una misma área, donde no necesitas moverte No mucho, va a tener ninguna incidencia ese grillete en esa persona. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este programa. Tenemos otros temas especiales, como el acoso sexual, por ejemplo, que tiene que ver con un derecho penal especializado. Será la segunda parte de este programa. Gracias una vez más. Gracias a ti, María Josefa. Entonces...